Según entiendo, estamos en la página Samech Hei, al interior del Perek Tet. Página Samech Hei, que es 65, y estamos alrededor del párrafo Gimel, que empieza por la expresión Yesod HaTeshuvah. ¿De acuerdo? Todo. Nos acercamos poco a poco con favor de Dios para Matan Torah, que vamos a recibir dentro de poco, y que Dios nos dé el zehut de estudiar la noche de Shavuot como Dios mandó, y de recibir su mensaje, y que se me haga mejor al fin de la noche, que lo que éramos al principio. Todo. ¿Hay quien quiere leer? ¿Estás dispuesto? ¿Sí? ¿Fuerte? Fuerte. Muy fuerte porque estás lejos. Empieza. Yesod HaTeshuvah. יסוד התשובה הרי הוא מביא רפואה לעולם כולו ממש. זרם הרצון גומר את פעולתו בתוקף דווקא על ידי צאתו מהלחץ. בעלי תשובה ממשיכים בחילה יתירה את עוז החיים ממקור הטוב. המעשים הברורים כולם כלולים בהווייתם עם אומץ הרצון המתגלם באדם בזיו תפארתו. דחפים הם היסודות, הכוחות והתולדות אל כל רוח. מי משים בהם אור חיים שיטה בסדר, להפריח טוב. אסור, נופש רע, הרצון הנעלה, עוז המוסר המאיר אספקליה של מעלה. בגילוי דעת של גוי קדוש, נעשים המעשים כולם אגודה אחת, לעשות את רצון המלך הקדוש גבוה במשפט והמקדש בצדקה. יפה. Os recuerdo por la 1000 vez el título del capítulo que estamos en él actualmente, 2 páginas antes, la página Samech Gimel. Leo con vosotros el título del capítulo. Erech HaRatzon HaMitgaleh. Una página antes. Eso es. El título, Erech HaRatzon HaMitgaleh al yedei HaTeshuvah. Y, en fin, hay que comprender, el Rav Khan hay que saber una cosa también, es importante saber que toda esta época en la cual el Rav Kook escribe Orot HaTeshuvah es una cantidad enorme de psicología. Y hay que saber que la época de Rav Kook es la época de la psicología. Es decir, que está muy cerca de toda esa entrada en el fondo del hombre, en comprender lo que pasa por allá, en qué caminos vamos. Son contemporáneos de los grandes psicólogos, es la época. Así es que una de las dimensiones en las cuales estamos aquí, estamos en relación con lo que Rav llama Ratzon. La palabra Ratzon acostumbramos a traducirla en términos de ¿qué es Ratzon? Voluntad. Ahora, la voluntad tira al hombre en direcciones muy diferentes según el hombre y la zona en la cual está viviendo. Puede ser una voluntad de gozo, simple, materialísimo. Puede ser una voluntad de gozo, de simpatía humana. Puede ser una voluntad de gozo de un tipo más espiritual. Puede ser algo sexual. Toda clase de voluntades están jugando. Aquí, el Rav nos va a explicar finalmente el tipo de fuerzas espirituales que entran en juego cuando el hombre desea renovar plenamente lo más posible en su capacidad, su encuentro con la luz divina y con la voluntad de Dios. Estar en contacto con Dios bendito. Y eso es posible para el hombre.
no es evidente para cada uno de nosotros. A priori, normalmente, el hombre puede ser un partner de conversación y de vida con Dios bendito. El hombre que llega a hacer las cosas como tienen que ser, está acompañado por Dios bendito en su camino. La providencia lo ayuda. Al nivel de los grandes de nuestro pueblo, eran profetas que escuchaban la voz directa de Dios en el fondo del corazón. Lo entendían, lo escuchaban claramente como una conversación, cosa que se perdió para nosotros, por el momento en todo caso. En los textos de un gran alumno del Rav Kook, que probablemente oísteis hablar a su propósito, que es el Nazir. ¿Oísteis hablar del Nazir? El Nazir era Rabbi David Cohen, que era profesor de filosofía en Suiza, y que cuando el Rav Kook pasó por Suiza a la época de la Primera Guerra Mundial, cuentan que el Nazir escuchó la tefilá de Rav Kook y se enamoró de él y dijo, yo no lo dejo. Se fue detrás de él hasta Jerusalén. Y luego se instaló en Jerusalén, y nosotros que éramos alumnos de Rav Tzvi Yehuda, a veces llegábamos también a casa del Nazir, que es la persona que tomó sobre él el arreglar los libros de la mística de Rav Kook, lo que se llama Orota Kodesh. Y allá hay temas profundos sobre el tema de la voluntad, de juro, etc. Bueno, entonces estamos aquí frente a la noción de voluntad. La noción de voluntad juega a niveles muy diferentes al interior del corazón humano. Entonces el título, el valor, el tipo, Erech es valor, pero el tipo de voluntad, Amit Galeh, que se revela al Yedea Teshuvah, a través de la Teshuvah. Sí, esta Teshuvah finalmente vehicula el deseo del hombre de entrar en contacto con su Dios. Y el nivel más alto de nuestros profetas es el nivel de Moshe Rabbeinu, a propósito del cual Akadosh Baruj Hu él mismo dice, yo le hablé frente a frente, panim el panim adaber bo, que cuando hay un momento dado en que Moshe Rabbeinu dejó a Tzipora, su mujer, porque no podía soportar al mismo tiempo el ser el profeta al nivel en que Moshe vivía y seguir su vida matrimonial. Así es que dejó a Tzipora. Y Miriam habló con Aarón a propósito de Moshe y dijeron, ¿qué es esto que Moshe deja a su mujer? Y entonces se presentó a Kadosh Baruj Hu delante de Miriam y de Aarón y les dijo, señores, ¿de quién estáis hablando? ¿De quién se trata? Realizad un poco de qué se trata. Y después de eso apareció que Miriam estaba blanca leprosa, porque la lepra normalmente, que se llama en hebreo Metzorah, está relacionada con el tema de la Lashon Hara, que es Motzi Shem Ra, Metzorah, que es también la lepra. Y entonces hay todo el texto que conocemos en el cual Aarón pide a Moshe Rabbeinu de todo su corazón que rece para que se cure Miriam. Pero Hashem dice, bueno, poco a poco, de acuerdo, escucho, pero primeramente que sepa que tiene que tener cuidado cuando habla de ti. Yo hablo con Moshe Rabbeinu faz a faz. ¿Quiénes sois vosotros para poder hablar de Moshe Rabbeinu? ¿Quiénes sois? Y hay un camino de Teshuvah. Entonces, Erech HaRatzon, el valor de la voluntad que se revela a través de la Teshuvah del hombre que quiere volver a su contacto con Dios bendito.
y es posible para el hombre eso, tiene a priori en la creación del mundo, a la creación del hombre, aparentemente un potencial de partner de conversación, partner de admiración entre Dios bendito y el hombre. Aquí hay cosas que os he dicho que son cosas muy profundas que, en fin, una vida no es suficiente para comprenderlo hasta qué punto, pero esta noción que nos dicen, los libros santos hablan de ello, que Dios bendito tiene nombres y que la intención de la creación es el revelar los nombres de Dios. Y según el texto de los libros santos de la mística judía, Etz Chaim Vejulé, eso es una realidad que existe al interior, digamos, de la dimensión divina, antes mismo de la creación. Es decir, un elemento esencial de la vitalidad, porque el lugar en que se encuentran todas las vitalidades es Dios bendito, un elemento esencial de esa vitalidad es el tener un nombre, y tener un nombre quiere decir ser conocido. Es decir, eso que nosotros, en fin, a veces doy este mashal, yo di unas 50 veces, pero digamos, en esta creación, una mujer bellísima, una locura de belleza, ella sabe que es absolutamente necesario que la conozcan, si no se perdió esa belleza. ¿Comprendéis? Ella está consciente de ello. Akadosh Baruj Hu, en la vitalidad de arriba, una de las dimensiones de la vitalidad de arriba es ser conocido. Y la creación finalmente viene para estar a disposición de esa necesidad divina de ser conocido. Sí, el mundo estuvo creado para que haya un partner que esté presente a Dios y que lo conozca. Ahora, la teshuvá del hombre, la voluntad de teshuvá del hombre es cuando el hombre, que está creado normalmente para vivir un contacto profundo con él de arriba, hay problemas. Y el hombre siente que hay que evaluar, que hay que cambiar, hay que dirigir su vida de manera a poder recobrar todo el potencial de contacto que puede existir entre Dios bendito y el hombre. Y al nivel de la teshuvá, la dimensión de la voluntad que juega al interior del corazón del hombre en su deseo de encontrar a Dios, es la voluntad de lo que se llama la teshuvá. Porque la teshuvá quiere decir volver. ¿A quién? A Dios bendito. Para recobrar el potencial de contacto que puede haber entre Él y nosotros. Y todo eso reside alrededor del hecho también de que el Dios bendito tiene un nombre, y ese nombre hay que conocerlo. Y la humanidad es quien tiene sobre ella el deber y la función de conocer a Dios bendito, ser el testigo de su grandeza. Es una cosa que creo que en la historia del mundo, los que conocen eso son los reyes. Yo tengo formación francesa, así es que para nosotros hay un rey especial para eso. Leavdil entre un rey, hombre y Dios bendito. Para un rey, Luis XIV en Francia, es el representante de esa conciencia que el rey tiene que ser glorioso. Versalles y todo eso hace parte de ese lado. Leavdil, millones de distancias entre Dios bendito y el hombre, pero hay algo así que se parece, que una parte de la vitalidad de arriba es que haya alguien que conozca el esplendor de arriba. Y la voluntad que se revela en la teshuvá
es el deseo del hombre de poder ser testigo de ese esplendor divino. ¿Cierto? Vamos a volver a nuestro texto acá, alrededor del tema de la voluntad, y vuelvo de nuevo sobre el texto Gimel que leyeron muy bien quien lo leyó. Todas gracias. Volvemos al texto en hebreo. Yesod ateshuvah umevi refuah laolam kulo mamash. La base Yesod, la base de la teshuvah, trae refuah, es un remedio, laolam kulo, para el mundo entero, mamash, en realidad. Hay que comprender, mamash, verdaderamente. Pero hay que comprender finalmente que la situación del hombre que perdió contacto con arriba, este hombre es un enfermo. Cada uno a su nivel. Cada uno tiene una profundidad de enfermedad en su incapacidad de encontrar un contacto con arriba. ¿Qué? Mamash. ¿Qué significa? Se trata realmente de eso, es decir, la enfermedad del discontacto con arriba es una enfermedad auténtica para el hombre, perder contacto con arriba es una enfermedad auténtica, y el hecho de poder recobrar a través del movimiento de la teshuvah el contacto de nuevo es un medicamento verdadero, auténtico. La teshuvah trae una respuesta realmente a esa enfermedad, que es el ser, estar distante de Dios bendito. Es el camino, la dirección. Ahora, lo que dice en la segunda frase Rav, vamos a tratar de comprenderlo juntos, pero dice Rav acá, el hombre que tiene en el fondo de él un deseo, que se dice en hebreo ratzón. Mientras la única manera finalmente de resolver el problema de la presión interior que tiene el deseo al interior del corazón del hombre, ¿cuál es la solución? La solución es de cumplir sus deseos, ¿no? El hombre tiene un deseo. La manera de corregirlo, de dar una respuesta a ese deseo profundo, es de dar una respuesta a ese deseo. ¿Okay? Creo que es lo que dice acá el Rav. Zerem haratzon, la corriente de voluntad que vive al interior del hombre, gomer et peulato, acaba et peulato, su acción. Fijarse en el texto en hebreo ayuda. Dicen que la letra ayuda a comprender. La corriente de la voluntad acaba finalmente su acción dentro del hombre, betokef, con fuerza, al yedet seto mi alachatz, a través del hecho de que sale de esa presión interior y finalmente se traduce por un cambio de dirección en la vida, hacer las cosas como tiene que ser. Mientras el hombre no llega a cumplir sus deseos, está enfermo. ¿Cómo se cura? Cumpliendo sus deseos. Pero hay que ponerlo en vida, hay que tratar de accionar, pensar, para permitir a ese deseo interior de realizarse. Dice, lo que dice acá, creo, la corriente de la voluntad finalmente sale a través del hecho de que sale de esa presión. ¿Cómo sale? A mi parecer, creo que es realizando el deseo. ¿Quién es el que hace el deseo de lo que tiene que ser? El Baal Shuvah. El Baal Shuvah es un hombre que no solamente tenía ganas de hacer las cosas, sino que en vez de quedarse dormido en su rincón, se vino a Jerusalén, al Mejor Meir.
hizo Teshuvah. ¿Najón? Baalei Teshuvah, voy para adelante la frase siguiente. Baalei Teshuvah, que son esas personas que hacen Teshuvah, Mamshichim Bejelá Yetera, hacen avanzar, conducen, empujan, Bejelá Yetera. La palabra Hayel es fuerza. Gelá Yetera con super fuerza. Et Oz Hayim, la fuerza de la vida como tiene que ser, mi Mekor Atov, de la Makor es el origen mismo del bien. Es decir, hay un lugar en el mundo que se llama el lugar en el cual finalmente se vierte el bien al mundo, y es arriba, en contacto con el bendito, y el Baalei Teshuvah son esos que son capaces de recibir de allá, de mamar de arriba esa fuerza de vida desde su origen mismo, que es el divino. Y aquí, en este texto, en estos textos de este párrafo, de este capítulo, hay detrás de esto la conciencia que hay un programa divino que atraviesa la historia humana. Y este programa está dirigido por una voluntad divina que está alrededor del tema de la necesidad o de la expresión de que el divino tiene que llegar a un momento en que lo conozca. Que conozcan a sus nombres, que comprendan que tiene una dimensión, por ejemplo, el nombre conocido, el tetragrama, es el verbo ser, el nombre bendito de Akadosh Baruj Hu, que lo conocéis con 4 letras, Yud, Ke, Bejule, Bejule, es el verbo ser, que está conjugado al principio al futuro, porque el Yud del principio es un tema del futuro. El interior del nombre está en relación con la noción de lo que se llama en hebreo el presente, que se llama en hebreo el presente se llama Hove, y el fin del nombre está marcado por un simán, que es el simán del pasado, que allá, del fin. Ese es el nombre bendito. Así es que uno de los nombres de Hashem, por ejemplo, es el hecho de comprender que ese ser extraordinario atraviesa el tiempo, antes de la creación y después del fin del mundo. Él seguirá siendo. Y hay que tener la conciencia de esa grandeza. Pero hay otros nombres que están allá, desde luego. Están nombres de la capacidad de crear la vida. El nombre Elohim es un nombre lleno de que da vida, construye. Y así, toda clase de nombres. El hecho de que el rey tiene que estar conocido como rey por sus súbditos. Eso le da el nombre del Señor, que está en correlación con la palabra hebrea que se llama Adón. ¿No? Conocéis, como nosotros decimos en nuestras tefilot, Baruch Atah, decimos ese nombre, ¿no? Así lo decimos. Pero quiere decir, estamos conscientes que somos el súbdito del Señor del mundo. Bejule, bejule, bejule. Así que el Baal Teshuvah finalmente trata de hacer su deber de hombre y de hacer como hombre la voluntad divina, la cual voluntad divina es la manera en que Dios bendito dirige la creación, cuando un tema esencial de esta creación es el conocerlo. Ahora, según lo que va a decir en la frase siguiente, la dimensión de la voluntad
existe en toda la creación de manera finalmente diferente. Existe. Creo que podemos comprender que esa dimensión de proyecto de vida existe ya al nivel vegetal. ¿No? Cuando vemos una planta que crece y que se esfuerza en crecer, y no solamente eso, se esfuerza de dar sus flores y de dar perfume a su flor, pero hay un camino que va para adelante. Eso es a nivel vegetal, pero a nivel animal es evidente que las fuerzas son mayores. ¿Okay? La vitalidad de un animal no es la vitalidad de un vegetal. El animal está lleno de voluntades a diferentísimos niveles, a nivel del placer material, y también probablemente dimensiones muy finas como el tipo de relación que puede existir entre una cabra y su cabrito, que es algo que se parece al amor, desde luego. ¿No? Hay toda clase de fuerzas, de vitalidades, pero dice aquí Rab, el lugar esencial en el cual las vitalidades de la voluntad existen es el hombre. El hombre está lleno de voluntades, lleno de fuerzas. No se puede comparar el tipo de fuerza que entra en vida a un nivel de un vegetal a lo que puede existir a nivel de un animal y a lo que puede existir a nivel del hombre. Vamos a leer lo que dice aquí Rab. Amaasim ve'abruim kulam כלולים בהווייתם עם אומץ הרצון המתגלם באדם בזיו תפארתו. Es decir, los actos y las creaciones de este mundo, kulam, todos, kelulim, están contenidos en su existencia, im ometz haratzon, en relación con la fuerza de la voluntad, a mitgalem, la palabra mitgalem es la palabra golem, que es realización material, que se realiza plenamente esa voluntad, en el caso del hombre, beziv tirfato, en su esplendor maximal. La noción de voluntad, de intención en la creación, está vivida de la manera la más fuerte a través del hombre, en el deseo del hombre, a través de la voluntad. La noción de voluntad, que es la noción de realizar un proyecto que existe y concierne al mundo entero, está vivida y conocida y llevada en el corazón del hombre. El hombre es un lugar importantísimo para poner en vida esa voluntad de hacer para adelante la creación. Dice, Beziv tifarto, en la belleza de su esplendor. Como os dije, el Rav Kook es un contemporáneo de los grandes descubrimientos científicos del siglo XIX-XX. Einstein, vejule, son esas épocas por allá, la época de la Primera Guerra Mundial, esas zonas de por allá. Así es que aquí a veces el Rav finalmente trata de utilizar términos que son términos del descubrimiento científico. ¿Veis acá lo que dice aquí el Rav? Nitchafim em hayesodot. Yesodot, en términos de ciencia, son los elementos básicos de la creación, ¿okay? Los diferentes elementos. Para quien estudió un poquito de ciencia, que la clasificación de Mendeleev, los 120, digamos, 90 o 100 elementos básicos, que a partir del hidrógeno hasta que llega uno a los grandes uranio, vejule, hay muchísimas maneras en las cuales
los elementos de la creación aparecen, y la palabra elemento de creación se llama en hebreo Yesod. Es que Rav habla acá de Nidhafim Yesodot, esos elementos de la vida, están empujados el uno con el otro, Akojot, las fuerzas, Beatoladot y las consecuencias, el Kol Ruach, en todas las direcciones. Hay vitalidades constantes, sin parar, al interior de cada átomo. Para quien estudió un poquito de ciencia, sabe que está eso descrito por toda clase de fuerzas, de Galim, es decir, ¿cómo se llama? Gal. La palabra Gal en hebreo es Ola y también onda, las ondas. Todo la electricidad, la luz. Es que Rav dice, los elementos de la vida están empujándose el uno con el otro, las fuerzas y las consecuencias de estas fuerzas, el Kol Ruach en todas las direcciones. Mi mesim baem or hayim shita v'seder. ¿Quién es que finalmente da vida a esos elementos de la vida? Y les da el or hayim, luz de vida, shita. Shita es método de existencia, cómo se organiza la vida. Para quien estudia un poco de biología, se queda uno con la boca abierta así de grande delante de la inteligencia divina que organiza la vida. Para quien estudiese un poco, es locura de inteligencia. ¿Quién pone luz de vida, shita, método, veseder y orden en la vida? Leafriach tov, para hacer florecer. La palabra leafriach, la veis acá, viene la palabra hebrea perach, que quiere decir perach, la flor. Leafriach es que hace florecer el bien. La sur mikmokesh ra, y que nos aleja mimokesh ra. Mokesh es eso que se pone, una mina que explota en un campo de guerra. Se llama en hebreo, una mina se llama en hebreo mokesh. Una trampa. En argentino es chica. ¿Cómo? En argentino es chica. ¿Sica? Sí, chica. Una chica, para jurar. Bueno, es otra cosa. Eso es lo mismo, pero es otra cosa. No, muchas veces los nombres cambian. Y a Hollywood. En los países. Bueno. A ver, cada uno cómo orienta sus deseos. Bueno, yo hablo como hombre casado. Tengo delante de mí gente que no todos están casados. Con favor de Dios, dentro de poco encontraréis vuestras compañeras que os acompañarán 140 años, pero mejor. Tienes razón. 150. Entonces, en todo caso, dice aquí Rav, ¿quién pone vida en toda esta creación enorme? A razón anale, la voluntad superior, naale viene de Elión, de arriba, razón es la voluntad superior, os amusar, fíjense de qué manera orienta el Rav la noción de voluntad. Lo pone muy en relación, fijaros, 3 líneas antes del fin, principio de línea. Os, que es la fuerza, que dice luego os a musar. ¿Qué es musar? Musar son los valores de la moral. ¿Okay? Es decir, lo que orienta finalmente la vida y la da su constitución como tiene que ser, son los valores morales al interior de la humanidad. Entonces, ¿quién pone finalmente orden al interior de todos esos deseos de vida? La fuerza de la moral. Ameir, que ilumina, Beaspeklaria Shelmala, con la luz de arriba, que nos trata de dirigir a través de nuestra alma y de nuestra conciencia para hacer las cosas como tiene que ser. Ahora, la humanidad está ayudadísima por el hecho de que Dios bendito se reveló al mundo
en su revelación, dentro de poco lo vamos a festejar nosotros, su enorme revelación de Matan Torah, que es algo terrible. En fin, humanidad que desconoce lo que es el Matan Torah, desconoce a Dios. Porque hay quien se queda, bueno, ve ese mundo tan maravilloso, bueno, pero ¿qué hay detrás? ¿Qué voluntad detrás? ¿Qué hay que hacer? Nosotros tuvimos el zehut, en nombre de la humanidad entera, de recibir la Torah y de tratar con el tiempo de transmitir los mensajes esenciales de la Torah para nosotros y para el mundo entero. Que con el tiempo, poco a poco, llegamos a realizar que lo que tenemos que hacer, que con favor de Dios y bajo el medio. Dice acá, acabo la última frase, que a mi parecer es bellísima, pero vamos a tratar de comprenderla. Begilui dat shel goy kadosh, a través, la manera en que se revela la conciencia del conocimiento, dat, es conocimiento. ¿Okay? Gilui dat, la manera en que se revela al mundo y a cada uno de nosotros en su interior también, de este pueblo santo que somos Am Israel. A través de la manera en que ese conocimiento de arriba se revela al interior de este pueblo santo, Naasim Amaasim Kulam, todos los actos que el hombre hace en sus diferentes dimensiones de interés en la vida, y sabemos que son 603 mitzvot, pero todas esas 603 mitzvot que se ocupan de toda clase de direcciones de la vida, tanto como el comer, como el vivir junto, como el hacer familia, el constituirse en sociedad, las mitzvot, que son conocimiento con la tierra, rezar, a través del conocimiento de este pueblo, Naasim Amaasim Kulam, todos los actos en sus diferentes direcciones se reúnen juntos, Agudá. Agudá es un conjunto, ¿qué? Conjunto, una sociedad. Se hacen un conjunto, creo que está bien traducido por conjunto, Agudá Achat, se ponen todos juntos, la Azot, finalmente para hacer et Razón Amelech HaKadosh, la voluntad del Rey Santo, ¿qué? Agavoa Bamishpat, que es grandísimo en su sentido de la justicia, por una parte, que es Mishpat, y al mismo tiempo con la conciencia de la necesidad de ayudar a cada uno a ir para adelante en su camino de la vida, que no es fácil, que está dicho acá, ese nombre, ese santo bendito que está santificado a través de la manera en que Akadosh Baruj Hu nos ayuda. Eso está dicho en términos de tzedakah, tzedakah es la limosna, ¿okay? El hecho de que arriba ayudan, ¿okay? El hombre no está solo, el hecho de que cada uno de nosotros está acompañado por, ¿okay?, su cortejo, que no lo vemos o no lo vemos, pero su cortejo de angelitos que le ayudan a hacer su caminito como tiene que ser, desde el año 0 hasta el año 140, con favor de Dios. Bueno, con vuestro permiso voy a leer este texto muy despacio y os pido por favor tratar de seguir el texto, y os pido también por favor, si hay preguntas, no avergonzarse de hacer preguntas porque no comprendemos, sino tener el coraje de preguntar. Y si se puede dar una respuesta, fantástico. Si no, Dios ayudará. Leo de nuevo. ¿Ceder? Yesod ateshuvah areu mevi refuah laolam kulo mamash. זרם הרצון גומר את פעולתו בתוקף דווקא על ידי צאתו מהלחץ.
בעלי תשובה ממשיכים בחילה יתרה את עוז החיים ממקור הטוב. המעשים והבירואים כולם כלולים בהווייתם עם אומץ הרצון המתגלם באדם בזיו תפארתו. נדחפים הם היסודות, הכוחות והתולדות אל כל רוח. מי משים בהם אור חיים, שיטה וסדר, להפריח טוב, לסור ממוקש רע, מי? Respuesta, הרצון הנעלה, עוז המוסר, המאיר מהספקלריה של מעלה, בגילוי דעת של גוי קדוש, נעשים המעשים כולם אגודה אחת, לעשות את רצון המלך הקדוש, הגבוה במשפט והנקדש בצדקה. Dentro de poco, quien quiere hablar, hable, pero insisto sobre el hecho de que tenemos que estar profundamente conscientes de lo que quiere decir la palabra mitzvah. La palabra mitzvah viene de la palabra letzavot, que quiere decir en hebreo ordenar. Es decir, el hombre que hace una mitzvah, finalmente, viviendo su mitzvah, se relaciona a la voluntad divina, la cual voluntad divina se expresa a través de los órdenes que nos da, que son las mitzvot. Las mitzvot que hacemos finalmente es el fin de la voluntad divina hacia nosotros. Tú tienes que hacer así, así, así. Hago la voluntad de arriba. Y el que hace la voluntad del otro, finalmente está relacionado con él. A través del hecho de que hacemos la voluntad de arriba, eso nos permite estar relacionados con Dios bendito. ¿No? Creo que el Ramjal, que Chaim Luzzatto, insiste muchísimo sobre ese tema. Hacer las mitzvot es hacer la voluntad de arriba. Y eso nos pone en relación con él. Me callo, puede ser que hayan preguntas. El problema con el Rav Kook es que es tan elevado que a veces nos cuesta trabajo ponernos a su altura. Si es que recibimos el mensaje como una luz que viene de arriba, pero no siempre estamos a la altura de hablar con él. Yo tuve la suertísima de conocer a Rav Ciudad durante muchísimos años. Y no sé si tuviste la ocasión de llegar, me imagino que sí, a la casa de Rav Kook, en Rehov Rav Kook, ¿estuvisteis? ¿No se ocurrió? Si estáis acá para Simchat Torah, con favor de Dios, llegad allá. Allá toda la noche se baila, se corre, Bejul. Yo tuve la suerte al principio, antes de que se construya el mercado de Rabanado, la yeshiva estaba allá. Yo estoy aquí hace más de 50 años en Israel, gracias a Dios, y simplemente para deciros la impresión de grandeza que dejó Rav Kook en su alrededor. Recuerdo que una vez estaba yo en ese lugar, y vi un lugar en el cual es un cuarto, que es el cuarto de estudio de Rav Kook, donde daba sus cursos. Y había un lugar en que está la silla en la cual se sentaba Rav Kook, el padre de Rav Ciuda. Me acuerdo que una vez estaba yo allá y la hermana de Rav Ciuda vivía allá, Bitya.
Está casada con un santo, Rav Ra'anan, grandísimo, una persona extraordinaria. Me acuerdo que una vez había entrado una persona, entró en el cuarto y se sentó en la silla. Y ocurrió que en ese momento estaba la hija de Rav Kook allá. Y se dirigió a él, a esta persona, y ella no llegaba a comprender cómo es posible que haya una persona que se pueda sentar en la silla de mi padre. No, es inconcebible. Si para ella la figura de su padre era tan extraordinaria, tan maravillosa, que ella no podía comprender cómo es posible que un hombre que no sea el Rav Kook, el padre, estuviera sentado en la silla. Es un mensaje para Shavuot, lo que os digo, la grandeza de arriba.